La Navidad es saber que Dios se ha encarnado, que Dios se hizo carne en Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, decía Juan. Así es que para nosotros esa es la Navidad, que Dios vino a este mundo. Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a leer otro pasaje después, pero que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Un Salvador que trajo o que cumplió un plan de paz. Había un plan preestablecido. Había que cumplir ese plan y Cristo lo cumplió plenamente. Este pasaje bíblico nos muestra el momento en que es anunciado por el ángel de que Jesús iba a nacer. Y en tan pocos versículos, hermanos, 5 versículos, nada más, podemos ver cómo Dios cumplió su plan extraordinariamente. Pero ¿qué había pasado antes? Muchas veces no nos ponemos a analizar qué pasó antes de este anuncio. El tema es que hubo 400 años de silencio. Se llama 400 años de silencio entre el último profeta, Malaquías, y el Evangelio de Mateo. 400 años de silencio. Los 400 años de silencio se denomina de esa manera porque no hubo una revelación profética en ese lapso de tiempo, como ya el pueblo de Dios estaba acostumbrado a tener. Pero eso no significa que Dios no intervenía en la historia de la humanidad. Claro que sí. Sin embargo, como en otras ocasiones no hubo una revelación profética, fueron 400 años de silencio. Hoy podríamos pensar un poco, 400 años para nosotros es mucho. Ninguno de ustedes, tal vez en su árbol genealógico, ha de recordar quién habrá sido hace 400 años el abuelo de mi tatarabuelo, ¿verdad? Creo que muy pocos tendrán esa genealogía. 400 años para nosotros es mucho, pero para la eternidad de Dios no es nada. Alguien habló alguna vez del silencio de Dios. 400 años de silencio, el silencio de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros podríamos también decir, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no habló durante esos 400 años de silencio? Muchas veces podemos pensar, y no es precisamente a un silencio de enojo. Dios no estaba enojado, porque muchas veces el silencio es una respuesta que damos porque estamos enojados, admitamos o no.
Muchas veces el silencio también es muy propio de los varones. Admitan los varones que están los casados, cuando no tenemos argumento y una parte de nuestro cerebro nos dice mejor cállate. O escuchamos la frase de nuestra esposa que nos dice, ¿tenés algo que decirme? Entonces, antes de responder o pensar, ya sabes que estás perdido. Pero no se refiere a ese silencio, hermanos. Fueron 400 años de silencio de Dios porque algo grande iba a suceder. Porque algo maravilloso, fuera de todo contexto humano, fuera de todo plan humano, iba a suceder. Y es que el Hijo de Dios iba a nacer. ¿Cuántas veces Dios ha hecho silencio también en tu vida? ¿Has pensado en el silencio de Dios en tu vida? Recordemos que en la palabra de Dios también encontramos que el Señor muchas veces nos pide silencio. Hacer pausa, espera. Espera un rato en este mundo tan ansioso, tan rápido en que decidimos y caminamos y no nos damos cuenta que la vida se va. Dios nos dice, silencio. Hay un pasaje en Éxodos, en ocasión de cruzar el Mar Rojo, en donde Dios le dice a Moisés, tranquilícense. Una traducción dice, estad quietos, estad en silencio, yo pelearé por vosotros, pero estén en silencio. Otro pasaje bíblico encontramos en Salmos 46, 10, con la palabra hebrea, Selah. Ustedes van a encontrar en su Biblia esa palabra, Selah. 71 veces está en el libro de Salmos. Significa silencio, pausa. Estad quietos. Estad en silencio, Selah. Y conoced que yo soy Dios. El Señor nos pide también muchas veces estar en silencio para escuchar su voz. En este pasaje bíblico, entonces encontramos que se interrumpe ese silencio de Dios. Se interrumpe este silencio de Dios para anunciar el nacimiento del Mesías, pero no de la forma en que el ser humano o el pueblo de Dios lo estaba esperando. Fue un nacimiento sobrenatural. Y de acá podemos sacar o extraer en primer lugar que este Salvador cumplió un plan de paz. Y en primer lugar hubo un plan de paz para José. Es bueno notar que en este momento José y María estaban desposados, dice la palabra de Dios. Versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto nunca había sucedido nunca en la historia. Pero utiliza la palabra, estando desposada María, su madre, madre de Jesús, con José. ¿Qué significa la palabra desposada? La palabra desposada significa el lapso de tiempo entre el compromiso de matrimonio, que era completamente legal en esa época, y la boda en sí. Duraba 1 año, en donde ambos ya estaban legalmente casados, porque previamente los padres elegían esposo o esposa para sus hijos. Era una época diferente, por lo que María y José estaban desposados. Y la palabra dice, antes que se juntasen. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había convivencia. No había convivencia. Duraba 1 año. Y fue en ese lapso de tiempo en que ocurre
la irrupción divina en donde dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí entramos un poquito en la vida de este hombre llamado José. María se encontró que había concebido del Espíritu Santo. Y piensen un ratito, hermanos, ¿cómo convencer a José de que había concebido, que su mujer, su esposa, con quien estaba desposado y ya en un matrimonio completamente legal, había concebido por medio del Espíritu Santo? Nunca había sucedido tal cosa. ¿Qué situación más complicada para José? ¿Qué iba a hacer José? Colóquense un ratito en el lugar de José, solo por un momento. El versículo 19 nos dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué acá utiliza la palabra infamarla, de infame o tal vez difamación? Porque José tenía todo el derecho de ir a denunciarle en esa época, como todo procedimiento legal, podía haberle denunciado ante los ancianos. Por lo tanto, María podía haber sido no solamente denunciada, sino también humillada. Podía haber llegado al apedreamiento. Lo peor de todo es que José podía haberse sentido, y tal vez se habrá sentido. Recuerden que son 5 versículos, pero esto duró tanto tiempo. José podía haberse sentido traicionado. ¿Cuántas cosas habrá pasado por la mente de este hombre? Pero seguidamente encontramos, versículo 20, y pensando él en esto. ¿Qué cosas habrá pensado José? Pongámonos en el lugar de este señor. 400 años de silencio y de repente un ángel se le aparece y le dice, tu mujer ha concebido va a dar a luz un hijo y es concebida por el Espíritu Santo, mi amigo. Él habrá mirado. Pero acá dice, y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. José, no temas. Hijo de David, ese es tu linaje, recuerda José, porque en ninguna otra parte menciona que José es hijo de David. Para comenzar, el ángel le dice, recuerda José, vos sos hijo de David y de la simiente de David nacerá el Mesías. ¿Recuerda José? Nunca nadie le dijo a José, hijo de David. Él era el carpintero. Él era el carpintero muy conocido por su trabajo, no como hijo de David. Pero el ángel le dice, José, hijo de David, no temas. No tengas miedo de tomar a María como esposa. A pesar de todos los problemas que eso trae consigo, a pesar de los chismes que habrá corrido en ese pueblo tan pequeño, en donde todos sabían todos de quién. Este hombre estaba desposado, tenía que esperar 1 año y resulta que le embarazó. ¿Y quién es María? Mira, esta mujer. No temas, José. No tengas miedo, José, a pesar de que te han dicho de que eres hijo de David y de que en las entrañas de tu esposa está el niño encarnado, el Dios encarnado. Qué peso para este hombre, ponte en su lugar, saber que en las entrañas de su esposa estaba el Dios encarnado. Piensa solo por un momento cómo se habrá sentido José. Pero la palabra dice, no tengas miedo, no temas, a pesar de que este niño
es encarnado por Dios. Él está contigo. José, no temas. Vas a tener enemigos a diestra y a siniestra, y así lo fue, pero no temas. Dios tenía un plan para José, y aunque en ese momento tal vez toda explicación escapaba de su comprensión, no entendía lo que pasaba, sabía que el plan de Dios era perfecto y el plan de Dios finalmente le dio paz. Analicemos un poco nuestra vida en esta mañana. Analicemos nuestra vida y llegaremos a la conclusión de que en muchas ocasiones no hemos entendido nada de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Analicemos un lapso de tiempo, no de 400 años. Analicemos el silencio de Dios en nuestra vida. Analicemos todo lo que ha sucedido en este tiempo, dentro de un lapso de tiempo, tú y yo, nosotros. Y vamos a ver que en ocasiones no hemos entendido todo lo que Dios estaba haciendo, pero al final hemos visto que su plan, que es perfecto, que es eterno, nos dio paz. No temas, José. No tengas miedo. Es un mensaje para nosotros también hoy, ya casi al terminar el año. Tal vez en este momento seas como José, no entiendes lo que está sucediendo, pero el plan de Dios es perfecto. Pídele al Señor claridad para ese plan. Él te va a dar paz. Su plan es perfecto. En segundo lugar, hay un plan de paz para María. Y Lucas 1, 28 al 33 nos dice lo siguiente. Lucas 1, 28 al 33. No es casualidad, pero son 5 versículos también. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense, queridos hermanos, el anuncio del ángel para María. Estamos seguros que María tampoco habrá entendido del todo lo que el ángel le dijo en ese momento. Salve, muy favorecida, muy bendecida. Lo que llevas dentro será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No creo que María haya entendido de buenas a primeras todo lo que estaba pasando. Pero de la misma forma que sucedió con José, el plan de Dios para ella le trajo paz. Porque el plan de Dios trae paz cuando se cumple en nuestra vida. Según los eruditos, los grandes comentaristas, María vivió más tiempo que José, y eso le dio la oportunidad de ver las maravillas que Dios hizo a través de Jesús. ¿Sí? Y cómo el plan de Dios se cumplió acabadamente en Cristo Jesús. Pero también recordemos que María estuvo entre las mujeres que acompañaron a Jesús en la cruz. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, estuvo 9 meses en las entrañas de María.
María acompañó el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Hagan todo lo que Él os dijere. María estuvo en todos los momentos del ministerio de Jesús, hasta la cruz. Estoy seguro que habrá llegado a sus oídos cuando Jesús estuvo en Getsemaní. Y ahí le habrán dicho a María, Jesús estaba orando y en un momento dado dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta copa es muy pesada, pero que se haga tu voluntad. Y le habrán dicho, sudaba sangre. ¿Qué habrá pasado por la mente de María en ese momento? ¿Qué habrá pasado en la mente de María cuando veía las burlas, los latigazos, y cuando veía ahí con las mujeres y al discípulo amado Juan ver a Jesús ahí en la cruz? ¿Qué habrá pasado de esta mujer? ¿Qué habrá pensado? Aunque sabía que era el plan de Dios, sí sabía que Él era hijo de Dios, que era el Mesías, y que a esa altura el plan de Dios se estaba cumpliendo al ir a la cruz. Aunque María sabía eso, tal vez su instinto de mamá en ese momento le habrá roto el corazón. Piense por un instante. Analicemos también nosotros de que en muchas ocasiones sucedieron situaciones que tal vez Dios ha permitido. Hemos visto también bendiciones en nuestra vida, muchas respuestas a nuestras oraciones, y dimos gracias a Dios en su momento. Pero también hemos visto pruebas, pero hemos visto situaciones, o has visto situaciones o momentos en tu vida que sencillamente han roto tu corazón, han hecho trizas tu corazón, y le has dicho al Señor, Señor, no entiendo esto, pero estoy seguro o estoy segura que tu plan es perfecto. Tú has diseñado este plan. Solamente ayúdame a ver con claridad tu plan, que es perfecto. Y en tercer lugar, finalmente, hay un plan de paz diseñado antes de la fundación del mundo. Sí, antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan de paz. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este era el plan divino que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Llamará su nombre Jesús. Jesús significa el que salva. Deriva de la palabra Josué o Yoshua, que significa Jehová salva, o Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta era su misión, su propósito, y este nombre llevará. Su nombre indica este propósito. Este plan de paz fue diseñado por Dios mismo, de modo que esa enemistad entre Dios y el mundo a causa del pecado sea quitada por medio de este Salvador, Jesucristo. Jesús, el que salva. Pero hay una cosa más. Mateo 1:23 nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, en cumplimiento de una palabra profética. Emmanuel significa Dios con nosotros. En realidad, Jesús en su vida terrenal fue conocido por ese nombre, Jesús, el que salva, no por Emmanuel, pero Emmanuel es uno de los tantos títulos, porque encontramos en la Biblia 256
títulos referentes a Jesús. Emmanuel indica la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios con nosotros en Cristo Jesús. De modo que podemos decir que en Cristo Dios se ha presentado para ser el autor de nuestra salvación. Dios mismo. Este plan de paz, Dios lo ha diseñado. Lo ha manifestado a través de las Escrituras y lo ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su plan es perfecto, hermanos. Su plan es eterno. Lo recibimos por gracia y vivimos nuestra vida conforme al autor de nuestra paz. En esta mañana concluyo este mensaje con una palabra de gratitud. Haz esta oración de gratitud conmigo, diciéndole lo siguiente al Señor. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Dios, por tu plan de paz que fue perfecto. Gracias, Jesús, porque me salvaste, porque tu nombre es salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias porque eres Emmanuel, porque estás presente, porque Dios está presente en mi vida a través de Cristo. Gracias porque tu plan para mi vida es perfecto y haya pasado lo que pasó. Tantas cosas que tal vez hasta hoy no entendemos, pero lo único que puedo entender es que tu plan es perfecto. Así como cuando Cristo ha venido a este mundo, tu plan diseñado en forma perfecta se cumplió en Él, y tu plan también se cumplirá en la vida de mis hermanos, en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.